y después me la hacen a mí. ¿Listo? Yo estoy acá. Ya les tengo los artículos para enviárselo, para que lo vaya leyendo conmigo. ¿Listo? Oh my god, está como re largo. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de diabetes estacionales. Mi nombre es Boris Linares Mesori. Esto es básicamente pues, la literatura. Yo creo que aquí voy a escoger los artículos que considero óptimos para enviarse. En cuanto a la epidemiología, la diabetes estacional es la principal complicación asociada a la paciente en embarazo. Se habla de que aproximadamente el 1 al 25% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos padecen de diabetes estacional y con una media del 6 al 7%. Y una literatura latinoamericana que el 18% de las mujeres embarazadas tienen diabetes estacional. Un factor muy importante es la raza. Toda la literatura menciona que las razas comúnmente involucradas son la hispanoamericana, la americana, la asiática, la Pacífico Sur, la Pacífico del Oeste, es decir, todas las razas del mundo. Y esto tiene un punto importante, la mayoría de las razas. Eso es un poquito discriminatorio porque los caucásicos blancos no están tan embolacados. No entran aparte de... O sea, todas las razas menos los blancos. Los caucásicos blancos se ve que al parecer está un poquito menos. Del resto, todas las razas del mundo. La raza, yo no entendí eso como islas del Pacífico. La isla del Pacífico. Yo asumo que son Fiji, todo ese tipo de islas que están por ahí. También. Sí, eso no la tenía en cuenta, pero esa era más lista. Pero no, hay una raza que no. Digamos que la población americana blanca, en teoría, no es una población de riesgo. Entonces, cuando uno mira en Estados Unidos, que tienen Sino los afroamericanos. Los afroamericanos y los hispanos, que eso es todo el mundo en Estados Unidos. Pero los blancos gringos, en teoría, esos no. ¿Sí? ¿Bueno? Yo soy blanco, pero el latino, sí. O sea, no, el problema es ser latino, no es ser blanco americano. La Asociación Internacional de Diabetes para el Embarazo habla que se estima una prevalencia del 17% de los embarazos con diabetes estacional. Un factor muy importante es la materna obesa, porque cuando tenemos un riesgo relativo, ellos no registran intervalo de confianza en el artículo, sin embargo hablan de que tiene un riesgo relativo de presentar la enfermedad. Las pacientes obesas grado 1, 17.7, y las obesas grado 2, de un riesgo relativo de 11 aproximadamente. Tienen mayor riesgo de presentar trastornos hipertensivos. Esto es tipo hipertensión crónica, hipereclampsia, que vamos a ver más adelante, que depende del tipo de diabetes que esté asociada a la materna. La tasa de malformaciones es muchísimo más alta en la paciente diabética que la no diabética, hacia aproximadamente 5.9%, y guarda relación directa con el grado de hiperglicemia materna o la hemoglobina glicosilada, que vamos a ver más adelante también. Como una clasificación general que ya todos conocemos, la diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes estacional. La tipo 1 es básicamente la insuficiencia de las células pancreáticas y hay una ausencia de la producción de insulina. Y la paciente va a ser insulino requiriente, esa está clara, todos la conocemos. La diabetes mellitus tipo 2 es aquella que se va a generar un proceso fisiopatológico dado los factores de riesgo, ya sea obesidad, antecedente de diabetes mellitus, hipertensión crónica u otros factores de riesgo cardiovasculares que nos van a llevar a la resistencia de la insulina. Y posteriormente, a medida que va progresando el tiempo, puede entrar la célula beta del páncreas, puede entrar en el fallo y convertirse en una diabetes mellitus tipo 1, que es insulino requiriente. Y ahora que nos interesa y la que vamos a hablar hoy es de la diabetes gestacional, que es básicamente la intolerancia acá la diabetes pregestacional. Estos son los mismos, aplicamos así sea una materna embarazada, una paciente embarazada, perdón, que la encontramos en nuestro primer control prenatal y la vamos a tamizar con una glicemia, vamos a tener los mismos criterios que un paciente normal que le tamizamos la diabetes. Y vamos a aplicar estos criterios que refiere ADA, que es la que ya todos ustedes saben, que es glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro, glicemia al azar o sintomática, pesa mayor a 200 miligramos de decilitro, una glicemia posterior a una carga de tolerancia oral de glucosa con 75 gramos, a las 2 horas en si es mayor a 200 también tenemos diagnósticos, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Un tema importante es que en la mujer embarazada el concepto de intolerancia a los carbohidratos, dependiendo del valor de glicemia que encontramos, ya se retiró. Tengan que estar leyendo o escuchar a algunas personas que hablan de intolerancia a los carbohidratos. Ese concepto ya no existe como tal. Y la definición de una diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos diagnosticada o que se hace por primera vez evidente en el embarazo. Tal vez pueden haber encontrado que es después de la semana 20. Eso ya el tiempo, la edad gestacional no es un factor importante en la definición de la diabetes gestacional como tal. Yo creo que eso va un poquito rápido y los manes cogen apuntes, aunque te están grabando la clase. Pero yo creo que
están diciendo nada que va rápido, aunque ellos son un poco pasivos, en ese sentido, pero bájale un poquito para que ellos alcancen a desglosar. Bueno, vamos bien. En cuanto a la fisiopatología, debemos tener 4 aspectos fundamentales como unos puntos claves. Primero, que la diabetes gestacional, el embarazo per se, es un estado innato de resistencia a la insulina. Segundo, la glicemia fetal va a depender de la glicemia materna, más no la insulinemia fetal. La insulinemia fetal depende de él mismo, él produce la insulina como tal, y depende, esa producción de la insulina va a depender del grado de hiperglicemia materna en el que nos encontremos. La edad gestacional es un punto muy importante desde el punto de vista fisiopatológico. Tiene la diabetes gestacional, a pesar de que se puede presentar en cualquier momento del embarazo, como ya les mencionaba, lo de la edad gestacional no tiene nada que ver, pero en el segundo y al tercer trimestre es muchísimo más frecuente diagnosticar una diabetes gestacional por algo que vamos a ver más adelante. Tiene el pico de presentación en el tercer trimestre. En cuanto a las hormonas, hay unos papeles implicados en la patogenia de la diabetes gestacional. Las hormonas que están más frecuentemente implicadas son los estrógenos y las progesteronas. Esas son hormonas que tienen una característica hiperglicemiante innata durante el embarazo. Y hay otras hormonas antirreguladoras que juegan el mismo papel que en la diabetes, y ya hemos venido hablando durante los pacientes de medicina interna, que son las hormonas antirreguladoras como el cortisol, el glucagón, el factor de necrosis tumoral también juega un papel muy importante en la patogenia de la diabetes gestacional. Y el glucagón, el papel del glucagón es que en la mujer embarazada el glucagón está disminuido, y eso nos hace que haya una mayor tasa de gluconeogénesis a nivel hepático. El lactógeno placentario es el punto clave de la patogenia de la diabetes gestacional. El lactógeno placentario está muy relacionado con el trimestre en el que se presenta, dado que se empieza a liberar aproximadamente en el segundo a tercer trimestre, con un pico mayor de presentación en el tercer trimestre, que por eso se ve más frecuentemente asociada la diabetes gestacional en esta edad. Los procesos metabólicos, la lipólisis y la gluconeogénesis, están incrementados en el embarazo. ¿Por qué? Normalmente la mujer embarazada, aquí vamos a encontrar que se caracteriza por una hipoglicemia en ayunas, que podemos observar en esta gráfica que tenemos acá, que aquí habla de tiempo, que la concentración ya sea de glucosa o de insulina. Podemos ver que hacia las 8 de la mañana, la línea azul, que es la de la mujer embarazada, tiene una hipoglicemia fisiológica, posteriormente hace un pico de hiperglicemia postprandial, y adicionalmente con el pico de hiperglicemia postprandial se va a ver asociado el pico de hiperinsulinemia postprandial. Posteriormente va a haber una hipoglicemia entre el periodo de ayuno y comida, y así se va a repetir a lo largo del día, con el mayor pico en las horas de la mañana, con la mayor tasa de hiperglicemia y de hiperinsulinemia. Adicionalmente, debemos mencionar un proceso que lo describen a veces, que es el proceso de inanición acelerada. La mujer materna, como ya saben ustedes, los procesos fisiopatológicos del embarazo normal, una paciente que está en ayuno, por ende tiene una hipoglicemia materna, tiene que como que tomar los nutrientes de alguna manera, y lo que hace es incrementar la lipólisis, es decir, incrementando los ácidos grasos libres, triglicéridos, LDL, entre otros. Lo hace como para mantener los gastos energéticos, pero posterior a esto va a empezar a disminuir estas reservas, y la mujer va a empezar a entrar en un proceso catabólico. Normal, eso es lo anormal. Lo normal es que no llegue a un catabolismo de proteínas acelerado, porque no se empieza a perder pues la masa muscular, como ya sabemos, y no es acorde en la mujer embarazada. En cuanto a la fisiopatología, el embarazo, como ya les dije, en un estado de resistencia innata a la insulina, se va a ver asociado por la liberación de hormonas, que son los estrógenos, y la progesterona, que son hormonas hiperglicemiantes, también con las hormonas antirreguladoras que ya les mencioné. Esto va a se va a ver también la liberación del lactógeno placentario, que va a tener 3 puntos importantes. Incrementa la lipólisis, incrementa la gluconeogénesis desde el punto de vista hepático, y adicionalmente disminuye el número de receptores de insulina, y todo esto nos va a llevar a un proceso común, que es incremento en la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina es algo, hasta acá vamos normal. La resistencia a la insulina nos va a llevar a un estado de hiperglicemia materna. Esta hiperglicemia materna
si la célula del páncreas, la célula tipo beta, no es capaz de mantener un control adecuado de este estado hiperglicemiante, van a entrar en falla y eso es lo que nos va a llevar a la diabetes gestacional en última instancia. ¿Alguna pregunta de la fisiopatología? En cuanto a los factores de riesgo, existen múltiples factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo como los más actualizados. Uno de los principales que quiero que se les quede en mente es lo vamos a ver más adelante, es el antecedente de la diabetes gestacional y el grado del IMC. También está el antecedente familiar de diabetes mellitus, sobre todo en familiares de primer grado. El IMC, unos hablan del punto de corte de 27, otros de 30. En nuestra población manejamos, o las tierras latinoamericanas manejan el punto de corte de 30. La edad materna mayor a 25 años, el antecedente de macrosomía, un síndrome ovario poliquístico, porque ya saben que el síndrome ovario poliquístico, como ya vieron, en un estado de resistencia innata a la insulina, también nos puede incrementar la probabilidad de diabetes gestacional. La muerte prenatal inexplicable o que la bebé anterior tenga algún grado de malformaciones, la glucosuria, que la podemos determinar únicamente con el uroanálisis que le pedimos a la mujer embarazada en el primer trimestre, el peso materno de nacimiento, o sea, cuando esa mamá nació, si pesó más de 4.000 gramos o menor a 2.7 kilogramos. Y la raza es lo que ya habíamos mencionado, todas las razas excepto los caucásicos sobre todo. En cuanto Mire, es tan impactante el tema del índice de masa corporal, y yo insisto mucho en el tema de la obesidad. Las pacientes embarazadas están relajadas con el tema del peso, porque hay una cultura, y eso es una cultura que es difícil de quitar, como todos esos arraigos culturales que uno tiene, es que estoy embarazada, me voy a engordar, eso es normal, ¿sí? Estoy embarazada, me voy a engordar porque el bebé se va a engordar a través de mi gordura, ¿sí? La abuelita le da 40 caldos de gallina. Bueno, todo el tema de la gordura es muy complicado, y una de las cosas que estamos trabajando ahora en el control prenatal en forma obsesiva es el control de peso. Y es tan obsesivo el control de peso que si la paciente llega a la consulta preconcepcional, que desafortunadamente es una consulta que no estamos manejando adecuadamente, nos concentramos básicamente en pedir unos exámenes para ver si están alterados, para mirar qué va a pasar con el chino o qué indicación le vamos a dar. Pero si la paciente llega en sobrepeso y ya ese estudio está hecho, si usted logra hacerle entender, y no solamente hacerle entender, o sea, que se vea reflejado en la realidad, que la paciente adelgaza, el riesgo de diabetes gestacional le va a bajar, ¿sí? Y el impacto va a ser tan grande que creo que el doctor Boris ahorita lo va a comentar. Paciente que hace diabetes gestacional ya tiene una probabilidad de quedar diabética fuera de ese embarazo, y tiene una probabilidad de desarrollar la diabetes en la cuarta, quinta o sexta década de la vida. O sea, el tema del metabolismo, del comportamiento que nosotros tengamos, cómo tratamos de comer, cómo manejamos, no es solamente un componente estético, ¿sí? Es un componente de salud cuando hay una autoestima buena. Es decir, si uno se quiere, pero si uno no se quiere, pues es un gordo feliz y va a terminar a los 50 o 60 años vuelto caca, ¿sí? Entonces, pero las personas que sí entienden, y hay personas que ahorita están entrando en el tema de la comida orgánica, el pollo que es normal, el no sé qué, entonces sí, o sea, no es estilo Natalia París tampoco, si el pollo produce algunas cosas, pero lo que les quiero decir es que si la paciente llega a una consulta preconcepcional, háganla adelgazar, expliquen a la señora. Sí, hay pacientes que llegan con 75 kilos buscando embarazo, pues es recomendable que te embaraces con 60. Y si de verdad tienen un apego a ese embarazo y quieren un resultado perinatal adecuado, porque además aquí hay una serie de complicaciones que no solamente son para la madre, sino para el feto. Ahorita el doctor Boris lo... Entonces, por favor, trabajen el tema del peso. Digan a la paciente, no te recomiendo que te embaraces hasta que no tengas por esto, y tal vez es uno de los objetivos más